suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Son varios, los mitos, son infinidad de mitos, prácticamente cada sociedad, cada pueblo tiene un mito que refleja la transición de las sociedades matriarcales a las patriarcales, que pues fue un periodo histórico muy prolongado, ¿sí? Obviamente pues no podemos no, ahí los invitamos a que los busquen estos mitos, ¿sí? Nosotros vamos a comentarles de algunos, por ejemplo, el mito de Zeus y Metis, okay, que ya les comentaba, que esto fue allá en Grecia, ¿sí? De ese le vamos a hablar con detenimiento, ¿sí? Estos mitos muestran la lucha entre lo femenino y lo masculino, reflejada en la lucha entre dioses, ¿sí? Y el triunfo, al final de cuentas, del patriarcado. En diversas culturas, prácticamente todas, ¿no? Metis era la primera esposa de Zeus, era una diosa de la sabiduría y la astucia, símbolo de la inteligencia femenina. Y para evitar que diera a luz a un hijo más poderoso que él, Zeus la devora mientras está embarazada. Tiempo después, Atenea nace de la cabeza de Zeus, simbolizando que la sabiduría ahora pertenece al poder patriarcal y no a lo femenino. De este mito les vamos a hablar con más detenimiento. También de Grecia está el mito de Apolo y la Pitón de Delfos. Pitón era una serpiente sagrada asociada con la gran diosa madre y presidía el oráculo de Delfos, muy importante el oráculo de Delfos en la cultura griega. Y bueno, ahí reinaba, oficiaba una diosa mujer, una diosa madre, ¿sí? Pero Apolo, dios solar, dios masculino, mata a Pitón y toma el control del oráculo, reemplazando la tradición matriarcal por el dominio de los dioses olímpicos patriarcales. Eso es allá en Grecia, la Grecia clásica. Tenemos el mito de Marduk y Tiamat. También de este mito vamos a hablar, desde la Mesopotamia. Tiamat es la diosa del caos y la diosa de las aguas primordiales. Representa el principio femenino, creador. Y Marduk es un dios masculino. La mata en una gran batalla y con su cuerpo crea el mundo patriarcal. Este mito refleja el reemplazo de una cosmovisión matriarcal basada en el culto de la diosa madre por un orden patriarcal, donde el dios masculino impone estructura e impone control. El mito de Yahvé y Leviatán, también de este le vamos a hablar de manera amplia. Leviatán es un monstruo marino relacionado con antiguos cultos a la gran diosa, como Tiamat, a la diosa de Babilonia, pues de Mesopotamia, porque los hebreos vienen de ahí. Abraham viene de Ur, donde viven los caldeos, de ahí viene y funda su propia estirpe, ¿sí? Los hebreos, el pueblo israelí actualmente. Y Yahvé derrota a Leviatán y establece su dominio absoluto sobre la creación. La lucha simboliza la victoria del dios masculino, monoteísta además, sobre las de antiguas religiones politeístas y femeninas. Es un proceso muy interesante,
que está en la Biblia, está en la tradición hebrea, en muchos documentos hebreos, ahí está. Y vamos a hablarles de ese mito de manera más amplia. Está el mito de Indra y Britra, es allá en la India, del hinduismo. Britra es una serpiente. Y ya hemos comentado aquí que la serpiente es uno de las figuras más representativas de los mitos. Aparece en muchas culturas. ¿Sí? Bueno, Britra es una serpiente que representa las fuerzas primordiales del caos y está vinculada con el principio femenino y con la fertilidad. Indra es un dios guerrero, masculino, la mata para liberar las aguas y restaurar el orden, por supuesto que el orden patriarcal. Y este mito de la India refleja el cambio de culto, del culto a la diosa madre, hacia una estructura patriarcal, dominada por dioses guerreros, fundamentalmente. Y en Egipto está el mito de Osiris, Isis y Set. Isis es la diosa madre, es una figura de gran poder en la mitología egipcia. Su esposo, Osiris, es asesinado por su hermano Set, que representa el poder patriarcal en ascenso. Y aunque Isis resucita a Osiris temporalmente, su hijo Horus asume el liderazgo, estableciendo un nuevo orden divino masculino. El mito de Perseo y la Medusa también, por allá en Grecia, en la Grecia clásica. Medusa, una de las gorgonas, tenía el poder de convertir en piedra a quien la mirara, simbolizando ¿sí? El temor a lo femenino, por supuesto, y a su poder sexual. ¿Sí? Ya les comentaba yo la semana pasada que en el fondo de matar a las brujas, pues estaba el gran temor que el hombre siente por la mujer, al final de cuentas. Un temor a lo femenino y un temor al poder sexual y de todo tipo que tiene la mujer. Bueno, Perseo es un héroe patriarcal. Perseo la decapita con ayuda de los dioses masculinos. Y después, la cabeza de Medusa es usada como un arma, lo que implica la apropiación del poder femenino por parte del patriarcado, del masculino. ¿Sí? Allá en Mesopotamia, así como está el mito de Marduk y Tiamet, está el mito de Enki y Nin-Hursag. ¿Sí? Nin-Hursag era una diosa madre que creaba la vida sin la intervención de dioses masculinos. Y Enki, dios del agua y la sabiduría, la engaña y le arrebata su poder, transformando la creación en un acto masculino. Este mito simboliza la transición de una cultura en la que la mujer era dadora de vida hacia una donde los dioses masculinos asumen ese papel. Y también de Grecia, que fue muy prolífico en mitos, está el mito de Hércules y las Amazonas. Las Amazonas eran mujeres guerreras que vivían en una sociedad matriarcal 100%. Además, era una sociedad autosuficiente. Y Hércules, el héroe griego por excelencia, es enviado a obtener el cinturón
de la reina de las Amazonas, que es Hipólita. Hay varias versiones, ¿eh? De todos los mitos hay variaciones y a veces versiones muy amplias, muy diferentes, ¿no? En algunas versiones, Hércules mata a Hipólita, lo que simboliza la dominación del patriarcado sobre las sociedades matriarcales. Y también por allá en el norte de Europa está el mito nórdico de Thor y la serpiente llamada Jormungandr. Jormungandr. Bueno, esta serpiente es una serpiente, ¿sí? Jormungandr es una serpiente del mundo, es un símbolo del caos primigenio y de la fuerza femenina telúrica. Y Thor es el dios del trueno. Lucha contra ella y la mata, aunque Thor muere en el proceso. Refleja la lucha del patriarcado contra las fuerzas de la naturaleza, representada por la feminidad, aunque en este caso la victoria no es absoluta. Pero no crean ustedes que solamente allá en, en Europa, en Asia, en el viejo continente, se dio este proceso. También en América. Y obviamente, pues mucho antes de que llegaran los europeos, que llegaran los españoles. También aquí en América hay estos mitos que reflejan esta transición, donde lo femenino, que antes era venerado como fuente de vida, es demonizado, son el demonio, pues, derrotado, subordinado al orden masculino. Las diosas madres y los símbolos femeninos de la fertilidad son reemplazados por dioses guerreros, reyes y héroes que establecen un nuevo orden basado ¿en qué? En la jerarquía, en el poder y la autoridad masculina, ¿sí? Y eso también se da acá en América, por ejemplo, en Colombia, el mito de Bachué, con la tribu Muiscas, la cultura Muiscas de Colombia. Bachué es la diosa madre de los Muiscas y la creadora de la humanidad. Surgió del lado Iguaque con un niño, al que crió y luego tomó como esposo, dando origen a ese pueblo, al pueblo Muisca. Cuando cumplió su misión, Bachué se transformó en una serpiente y regresó al lago. Y ella, pues deja el paso a una sociedad donde los hombres asumieron el liderazgo, en este caso, su hijo, ¿sí? Es la transición de un culto, su hijo esposo, ¿no? Es la transición de un culto a la diosa madre, gran diosa madre, a una diosa, a una sociedad donde los dioses son masculinos, como Bochica, que es el dios masculino, que adquirieron gran relevancia, ¿sí? En México, pues está el mito de la Coyolxauhqui y de Huitzilopochtli. Vamos a hablarles ampliamente de este mito. La Coyolxauhqui era una diosa lunar, hija de la diosa madre Coatlicue, y representaba el poder femenino ancestral que venía de tiempos inmemoriales.
pero Huitzilopochtli, su hermano, nació guerrero y al instante la asesinó. La asesinó desmembrando su cuerpo. Lo desmembró y lo arrojó al cielo. Y allí la Koyolchowski se convirtió en la luna. ¿Sí? Este mito simboliza el triunfo del dios solar masculino sobre la diosa lunar y representa el cambio de un orden matriarcal a un orden patriarcal en la cosmovisión mexica. ¿Sí? Con los mayas también hay un mito, el mito de los gemelos héroes, que son Unapú e Ixbalanqué. Fueron dioses gemelos divinos que descendieron al inframundo para vencer a los dioses de la muerte. Su abuela, Ixmuacané, representaba la antigua sabiduría femenina, pero los gemelos, varones, triunfaron y establecieron un nuevo orden divino, pero de corte masculino. También aquí se refleja esa transición, ¿sí? Una sociedad que se basaba en el culto a la madre tierra hacia una sociedad dominada por dioses masculinos, particularmente el sol y la guerra. Los tupi guaraní, que son por allá de Brasil, de Paraguay, de esa región del sur de América, crearon el mito de Sumé y de la diosa serpiente. Noten ustedes cómo la figura de la serpiente está presente prácticamente en todas las culturas. Sumé era un dios civilizador que trajo a la agricultura y las leyes a los tupí guaraníes y se enfrentó a la diosa serpiente, quien representaba las antiguas tradiciones ligadas a la tierra y a lo femenino. Y finalmente Sumé se impuso y estableció el dominio del orden masculino sobre los antiguos cultos patriarcales. No, matriarcales. Antiguos cultos matriarcales, ¿sí? Al imponerse Sumé, pues cambió el culto matriarcal por un orden fundamentalmente patriarcal. En el Perú, los incas crearon el mito de Viracocha y la Pachamama, la diosa de la tierra y de la fertilidad. Noten ustedes cómo los pueblos originarios de prácticamente todas las culturas tienen a la Pachamama, aunque le llamen de otra manera, o sea, a la diosa tierra, a la tierra. Por eso es que pues muchas culturas, incluyendo la nuestra, se sepulta, se entierra, se pone en la tierra el cuerpo del muerto, el fallecido, para que regrese a la madre tierra. ¿Sí? Ya en los últimos años en México ha empezado a proliferar las cremaciones, pero el hecho de enterrar a los muertos tiene que ver con hacer lo que retorne, con Pachamama, con la diosa madre. Y el mito de Viracocha y la Pachamama, ¿sí? Ella, la diosa de la tierra, la diosa de la fertilidad, era adorada en los tiempos antiguos como la madre de la creación. Y con la llegada de Viracocha, que era un dios creador pero masculino, la importancia de la Pachamama se redujo y el culto incaico, el culto de los incas, se enfocó en el Inti, que es el sol masculino.
Entonces la cosmovisión andina, allá por los Andes, pasó de una adoración centrada en lo femenino, en la tierra, a un predominio de dioses masculinos, fundamentalmente la guerra, ¿sí? También en el Perú, pero en la parte de los Andes centrales, está el mito de Huari y de la diosa Urpi Huachac, ¿sí? Urpi Huachac era una diosa madre que gobernaba el mundo con su sabiduría y sus enseñanzas. Y Huari, pues era un dios guerrero, la destronó, tomó el control del mundo y estableció el orden, pero de los dioses masculinos. O sea, aquí hay un gran conflicto entre la antigua tradición femenina y la nueva autoridad masculina que se impone allá en la cosmovisión andina, ¿sí? En Colombia, los muiscas también, el mito de Nemterequeteba y la transformación del culto a la diosa Chía, ¿sí? Los muiscas también crearon este mito, ¿sí? Chía era la diosa de la luna y tenía un papel fundamental en la cultura muisca, siendo la contraparte femenina del dios solar. Con la llegada del dios Nem Terequeteba se impuso una nueva visión en la religión, donde el sol y lo masculino tomaron el control y se redujo la importancia de Shia. Es el paso de la estructura matriarcal a una estructura pues más patriarcal, predominantemente patriarcal, ¿sí? Y en Chile, por allá, los mapuches, famoso grupo cultural que todavía hay bastantes mapuches, ¿sí? En Chile, en Argentina, hay regiones de mapuches, ¿sí? Ahí se crea el mito de Mapu y la diosa y el dios Antu. Mapu, que es la madre tierra, figura central en la cosmovisión mapuche primitiva. Y con el tiempo, el dios solar Antu o Antú adquirió mayor relevancia y bueno, da el paso a la autoridad masculina, ¿sí? Y así pasa, pues, una sociedad donde lo femenino era el eje de la espiritualidad y de la economía y de la sociedad, a uno donde dominan los dioses masculinos, ¿sí? El penúltimo de los mitos corresponde a una tradición afroindígena allá en Brasil, que es el mito de Yemanjá y Oxalá. Yemanjá es la diosa del mar. Era vista como la gran diosa creadora, ¿sí? En algunas versiones, Oxalá es un dios masculino, establece el nuevo orden de los Orixás y reduciendo el poder de Yemanjá, ¿sí? Hay pues también una lucha entre los cultos ancestrales a lo femenino y la consolidación del patriarcado en la espiritualidad también afroindígena. Y por último, que son muchos más, yo les estoy dando una probadita de algunos de ellos, ¿sí? Tenemos entre la cultura de los tehuelches, por allá en Argentina, está el mito de Koch y la creación del mundo, ¿sí? Porque Koch es un dios masculino y según los tehuelches es el creador del universo, ¿sí? Pero antes de su llegada, el mundo estaba dominado por la diosa Chie, quien representa, pues, ya lo dedujo usted, a la tierra y a la fertilidad. Esto es algo recurrente en las culturas, ¿sí? Porque pues la mujer es como la tierra, pues es la que da la vida, ¿sí? Y el mito, pues, ¿sí?, muestra el paso de una visión matriarcal de la creación a una estructura patriarcal, dominada por Koch y por otros dioses masculinos.
Pues ustedes pueden captar estas grandes semejanzas que hay entre los mitos de Europa, del norte de Europa, de la antigua Grecia, de Mesoamérica con los mayas, con los aztecas, del sur de América con los mapuches y otros grupos. Son similares. Por eso es que pensadores como Carl Jung, como Eric Fromm y muchos otros dicen, pues los mitos es un lenguaje universal. Prácticamente está en todas las culturas y son las mismas historias. Ahora, esto que se refleja en los mitos, esta lucha de dioses masculinos que destronan a dioses, a diosas femeninas, pues es lo que estaba pasando en la sociedad humana. Al principio de los tiempos, el hombre cazaba y la mujer estaba en contacto con la naturaleza que recolectaba. Recolectaba granos, raíces, hojas, hierbas, frutos que servían para alimentarse, para condimentar los alimentos y también servían para curar. La mujer era la que estaba en contacto con la tierra, ¿sí? Pero poco a poco las sociedades se dieron cuenta que no era solo que la naturaleza diera de manera espontánea el fruto, porque ocurrió en los primeros siglos que se acababa el fruto, se acababa la hierba, los granos, y los pueblos tenían que emigrar porque no había comida. O se acababan los animales, o emigraban los animales, y había que emigrar también. Pero poco a poco se dieron cuenta, la mujer se dio cuenta, que arrojando semilla en la tierra florecía. Y entonces empieza a surgir la agricultura. Entonces, cuando el hombre, el varón ve que es muy buena la idea y muy productiva de sembrar un árbol, un retoño, una semilla, porque luego al paso del tiempo iba a dar fruto, ya no había necesidad de desplazarse. Y si además ciertos animales, como los animales vacunos, como los lanares, era posible domesticarlos y hacer que se criaran en la casa, en la cueva, pues, en la casa, porque empiezan a crear palafitos, empiezan a crear diversos tipos de habitaciones, pues ya se vuelven sedentarios. ¿Para qué nos vamos? Si al echar las semillas y al plantar el retoño, al poco tiempo, a los meses, pues, va a haber fruto, pues ¿para qué nos vamos? Y si este animal vacuno que tengo aquí, la hembra va a parir, pues ¿para qué nos vamos? Entonces, cuando ocurre eso, que el hombre se da cuenta del gran poder de la agricultura, de la ganadería, empieza a desplazar a la mujer y a hacerse cargo de la agricultura, ¿sí? Y de la ganadería, del pastoreo, ¿sí? Entonces, poco a poco, el hombre, con un proceso natural, socialmente natural, va sustituyendo a la mujer y así la sustituye en todo. ¿Y eso qué pasa en la vida diaria, en la vida cotidiana? Los pueblos lo reflejan en los mitos.